Bienvenidos, queridos estudiantes del área de formación, arte y patrimonio. Tema 1. Los pueblos indígenas en Venezuela. Se estima que el poblamiento del territorio venezolano se produjo por desplazamientos provenientes del sur del continente americano hace aproximadamente 15.000 años. De acuerdo a los hallazgos arqueológicos y a los estudios de antropólogos, se puede decir que los primeros pobladores pasaron por estos procesos. Formación preagrícola, integrada por pequeñas comunidades de cazadores, pescadores y recolectores de frutos silvestres y conchas marinas, que poblaron el territorio venezolano. Formación agrícola incipiente, compuesta por comunidades que combinaron las actividades de caza, pesca y recolección con el cultivo elemental de frutos silvestres como la yuca amarga. Formación agrícola media, representada por aquellas comunidades que practicaron el cultivo en conucos familiares donde sembraron maíz, frijol, algodón, tabaco, entre otros. Formación agrícola avanzada, integrada por las comunidades que practicaron una agricultura de regadío, con la construcción de terrazas, canales, estanques, entre otros. Formación indo-hispánica, representada por las comunidades que establecieron contacto con la cultura europea e incorporaron a sus formas de vida técnicas y costumbres de los europeos. El contacto de los aborígenes con los europeos y la incorporación de los negros africanos produjo el mestizaje cultural característico del pueblo venezolano, que se ha conservado hasta nuestros días. La evolución cultural de las comunidades aborígenes venezolanas se produjo lentamente mediante el intercambio entre diferentes grupos. Ninguna de las etnias o grupos indígenas asentados en el territorio actual de Venezuela logró alcanzar el grado de desarrollo que representaron otras culturas americanas como la de los mayas, los aztecas o los incas. Mapa de ubicación. De acuerdo con el investigador Miguel Acosta Sáenz, la población indígena venezolana para el siglo XV se distribuía en 10 áreas culturales, según sus semejanzas en idioma y formas de vida. Área de los Caribes occidentales, formada por agricultores, cazadores y pescadores, localizados entre la Sierra de Perijá y el sur del lago de Maracaibo. En esta región se incluyen los Bari y los Bobure. Área de la Guajira. Eran pueblos recolectores, cazadores y pescadores localizados en la península de la Guajira y la costa occidental del lago de Maracaibo, entre ellos los guayú o guajiros. Área de los arawak occidentales, integrada por pueblos localizados en la región centro-occidental, en los estados Falcón, Lara y Yaracuy, hasta la costa oriental del lago de Maracaibo. Sus principales representantes, los caquetíos. Área de los siparacotos, integrada por grupos de origen y lengua caribe que se localizaron en la costa oriental de Falcón. Área de la costa caribe, formada por agricultores y pescadores desde el Orinoco hasta Portuguesa y Lara. Incluye a los Otomaco, los Taparita y los Pumé. Área de los Andes venezolanos, sus representantes más importantes fueron los Cuica y los Timote. Área de los Jirjara y los Ayamán, formada por grupos de recolectores, cazadores y pescadores de los llanos centrales y las montañas de Nirgua en Yaracuy. Área de los Otomaco,
localizados en los llanos de Apure y en el río Orinoco, integrado por los Taparito, los Pumé y los Otomaco. Área de la Guayana, formada por pueblos de origen caribe que se localizaron al sur del río Orinoco y en Amazonas. Área de los recolectores, cazadores y pescadores, ubicado por el delta del Orinoco hasta los llanos de Apure. La artesanía decorativa y utilitaria. La cultura indígena venezolana es una de las más ricas en Latinoamérica, pues constituye la representación perfecta de la relación entre el hombre y la naturaleza a través de sus colores y sus sonidos. La artesanía es una de las principales manifestaciones culturales indígenas. Esta consiste en la elaboración de vasijas y escultura en arcilla y madera, al igual que la confección de vestimentas tejidas. Las artesanías son elaboradas por pueblos indígenas con elementos artísticos. Producen objetos destinados a cumplir una función utilitaria, bien sea las de adornar o decorar con el mismo o distinto material, realizando una labor manual individualmente o en grupos reducidos. En el estado Amazonas podemos encontrar grandes expresiones artesanales indígenas reconocidas en Venezuela. Entre los tipos de artesanía indígena se encuentran los tejidos como chinchorros, hamacas, bolsos, vestidos, guayucos y sus telares, la alfarería o cerámica, las tallas en madera, los adornos corporales, los instrumentos de caza y pesca. La cestería. La cestería venezolana se localiza en diferentes regiones del país, específicamente en pueblos, caseríos, comunidades rurales e indígenas y asentamientos campesinos. Sin embargo, son pocos los artesanos criollos, tejedores de cestería, que conservan la tradición familiar, debido tal vez a la falta de apoyo e incentivos o por la pérdida de valores tradicionales en las nuevas generaciones, y solo subsisten por el amor que sienten por su trabajo y el deseo de conservarlo para la posteridad. Los tejidos de cestería de Venezuela comprenden la variedad de cestas, esteras, canastas, esterillas, sombreros, abanicos, entre otros, los cuales se distinguen de una región a otra. Entre los materiales más empleados para la realización de la cestería tenemos la caña brava, caña amarga, carrizo de montaña, palma de moriche. La cerámica. Con respecto a la cerámica encontrada en el estado Amazonas, es de gran antigüedad. En las regiones de Manapiare, Atabapo, en islas del río Orinoco, en el Bajo Orinoco, Barrancas y Saladero, en Culebra, muy cerca de Puerto Ayacucho y en otros lugares se han encontrado yacimientos arqueológicos de esta manifestación artística que data de épocas prehispánicas. La decoración de las cerámicas están muy ligadas a la simbología de la organización social y mitología de la etnia que las realizó. Los adornos corporales son otra manifestación artesanal. Entre estos encontramos las pintaderas. Estas son realizadas en un trozo de madera circular o rectangular, talladas con diferente diseño de acuerdo a su futura utilización y función. Estas son impregnadas por el lado tallado del sello con pinturas provenientes del lonoto y la caraña. Son luego aplicadas en el cuerpo. La gastronomía. La gastronomía de Venezuela es muy variada y es el resultado de la mezcla cultural y gastronómica procedentes de Europa, especialmente de España, Italia, Francia, Portugal, África, a través de poblaciones de esclavos llevados por los españoles, con la gastronomía de los pueblos indígenas que ocupaban y ocupan el territorio venezolano. En su conjunto ha recibido influencias notables de la gastronomía mediterránea. A continuación,
explicaré dos platos afro-venezolanos. La cafunga es un plato elaborado a base de cambur maduro, coco rallado, harina de trigo, sal y hojas de plátano. Esta divinidad criolla data de la época colonial, cuando los esclavizados que laboraban en los campos cacaboteros barloventeños preparaban esta comida para alimentarse. Pescado embasurado. Este plato es preparado en tiempos de Cuaresma y es acompañado con ensalada cruda o cocinada, yuca o tostones. Para la preparación del pescado embasurado se debe hacer un sofrito con pimentón, ají, cebolla, perejil, ajo porro, papa, cortados en cuadrito. Esa elaboración del guiso debe ser suficiente para rellenar el pescado, el cual debe ser envuelto en las hojas de plátano y luego llevar al horno. Expresiones artísticas de los indígenas y afro-venezolanos. La cultura afro-venezolana es aquel segmento de la diversidad cultural venezolana formada por las distintas expresiones musicales, culinarias, bailes, técnicas de trabajo, arquitectura tradicional, religión, valores sociales, elementos lingüísticos traídos por los africanos esclavizados durante la época colonial venezolana. Este complejo cultural de origen africano se mantuvo a través del tiempo por un largo proceso de cultura de resistencia, caracterizada por varias etapas. La primera etapa fue la preservación cultural de los códigos originales, ejemplo, las diferentes muestras de tambores de percusión, la preparación de algunos alimentos como la cafunga de Barlovento, las construcciones de casas, palabras como malembe, virongo, caravali. La segunda etapa fue la creación cultural de expresiones culturales. Como tal, así tenemos las fiestas religiosas afrocatólicas como San Juan, San Benito, San Pedro, San Antonio, Diablos Danzantes de Venezuela. La tercera etapa fue la innovación cultural. En este contexto de innovación cultural tenemos los kitiplas, instrumentos de percusión de bambú en la región de Barlovento, el baile de los morochos, la bandola barloventeña, el arpa tuyera y sus respectivos bailes. Es todo, queridos estudiantes, y muchas gracias.